Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Iniciamos este espacio examinando los índices de popularidad y la aceptación de gestión del presidente ecuatoriano Rafael Correa y de otras autoridades de elección popular. El diálogo es con Polibio Córdoba, presidente de Cedatos Gallup. Buenos días, gracias por compartir este espacio de entrevistas con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Quería empezar precisamente hablando de la medición del grado de aprobación de la gestión del presidente Rafael Correa, y para ponernos en contexto, me gustaría conocer cuál era este grado de aprobación al cierre del año pasado, diciembre del 2013. Mucho gusto. Cedatos hace un estudio mensual de opinión. Esto viene haciéndolo desde hace varios años. Y pues vemos que en el año pasado, en diciembre de 2013, la aprobación al presidente era del 65%. Hay que tomar en cuenta que esta no es la calificación buena, muy buena, mala, regular, etcétera, sino si aprueba o desaprueba a la gestión del presidente. Y en diciembre terminó con 65%, en enero 63%, y ha venido prácticamente cada mes manteniendo el 63, 62, 61% en junio de 2014, que es la última encuesta de opinión. Es decir, la aprobación cae en porcentajes de un 2% en relación, partiendo en estas fechas, pero también ahí veíamos a quienes desaprueban, tiene una variable. A enero se incrementa un poco, pero de ahí vuelve a descender ya para julio de este año. Prácticamente se ha mantenido entre el 62, 61, bajó al 60 y ahora ha tenido una recuperación en junio del 61%. Esto es un dato pues, que realmente resulta bastante inédito si se hace un análisis de todos los presidentes de la República del siglo pasado y de lo que va de este siglo. Entonces, es una aprobación que se puede considerar es bastante importante y que la mantiene el presidente. Perfecto. Ahora, ¿podríamos hablar de la calificación ya a la gestión del presidente Rafael Correa, también partiendo de estas fechas, de diciembre del 2013? Y lo hacemos por la agilidad aquí en el espacio, en este espacio, en Desayunos de 24 horas, por el tiempo. Hay que decir que ustedes comparten con nosotros las cifras desde el 2007, pero por cuestión de tiempo partamos desde diciembre del año pasado. Ya, muy bien. En lo que se refiere a la gestión, que es diferente a la aprobación, porque aquí ya preguntamos nosotros si es muy buena, mala o muy mala, o sea, las calificaciones positivas, que serían las buena y muy buena, y las negativas, que serían las mala y muy mala. Vemos que la calificación al presidente en diciembre estaba en 53% buena y 33% muy buena, lo cual daba un 86% de calificaciones positivas. En enero del 2014, la calificación buena estaba en 50% y la calificación muy buena en 30%, con lo cual daba una calificación positiva del 80%. Son porcentajes en los que también vemos como una constante, también se mantienen. Sí, se mantiene, y en el mes de junio podemos ver que la calificación buena es del 53% y de muy buena 30%, con lo cual la calificación positiva a la gestión del gobierno del presidente alcanza el 83%, lo cual también es una calificación bastante alta en lo que se refiere a lo que hemos observado desde el año 1979, en que venimos midiendo a todos los gobiernos del transcurso democrático del país. Pero ¿cuál es la diferencia básica entre la medición del grado de aprobación a la gestión y la calificación ya de la gestión del presidente Correa? Sí. En el caso de la aprobación se pregunta sí o no, aprueba o desaprueba. Esta es una pregunta que la hacemos a nivel internacional. Esta es la forma como se calcula, se aprecia a los presidentes en los 75 países en los que está Gallup. Es la aprobación. Ese es el índice más utilizado. Pero cuando se habla de la gestión del gobierno, del papel que ha desempeñado en las diferentes áreas, entonces se califica entre calificación muy buena, que son calificaciones positivas, y mala, muy mala, que son las calificaciones negativas. Esta es la diferencia. Usualmente se da esta calificación antes que la aprobación, pero nosotros
hemos siempre dado las dos calificaciones, lo que es la aprobación a la gestión del presidente y la calificación a la gestión del gobierno en general. Bueno, y en ambos casos en su mayoría es positiva y se mantiene, que es lo que veníamos conversando. Así es. Ahora, ¿qué hay con la credibilidad en la palabra del presidente Rafael Correa? Sí, este es otro aspecto sumamente interesante, porque le preguntamos nosotros a la gente, bueno, ¿cómo cree usted en el presidente? ¿Le cree o no le cree? También son dos opciones, o le cree o no le cree. No es que le cree un poco, le cree mucho, le cree nada. No, aquí, la forma como le cree, en su palabra. En diciembre del año 13, 55%. Y en los últimos meses, desde enero a junio, 53%, bajó incluso al 50% en marzo y ha recuperado al 51% en el mes de junio. Esta es una calificación también que si se observa a lo largo del periodo desde el año 2007 hasta esta parte, se ha mantenido pues, en alrededor del 50% hacia arriba. Es también un indicador que pues, se ha mantenido, como digo, en los años en un promedio de alrededor del 52 al 53 y hasta el 55%. Ahora, esto es en la credibilidad, en lo que dice el presidente. Pero viendo ese cuadro, haciendo el análisis, también se ve que si bien es cierto, es en un 2% de la variable en los rangos que estamos analizando, en el le cree hay ese porcentaje que disminuye y en el no le cree es el mismo porcentaje el que se incrementa. Sí, el que no le cree tenemos, bueno, prácticamente está, nosotros llamamos el margen de error, que está en alrededor del 3.4% para el nivel nacional. Este estudio se hace en 15 ciudades del país, de Sierra, Costa y Amazonía. Se entrevistan a 2.000 hogares cara a cara a los ciudadanos que se los selecciona aleatoriamente de 16 años para adelante. Este estudio, como le digo, lo venimos haciendo permanentemente en el país. El dato se está cumpliendo en el mes de diciembre de este año, 40 años en la gestión de investigación a la opinión pública, y tenemos pues un archivo de información bastante grande de todos los gobiernos que se han dado desde ese año hasta esta parte. Y en ese caso usted decía que la pregunta es literal, ¿sí le cree o no le cree? Pero no analizan también quizás cuál es ese factor que hace que haya una elevación en el porcentaje de quienes no le creen, quizás cuál puede haber sido ese detonante, por ejemplo, entre diciembre del 2013 a enero del 2014 ya hay una disminución del 2% en tan solo un mes. Y de ahí, de enero a julio, también se ve que cae un 2%. ¿Se analiza también eso dentro de la encuesta que realiza Sedatos? Vemos que, bueno, la pregunta es, no solamente la gestión que realiza se la tiene que medir, es importante la credibilidad. Exacto. Lo que dice el presidente, lo que dice una persona, lo que dice un funcionario, lo que dicen incluso los periodistas, la gente en general, eso es importante. ¿Le cree o no? Esa es la credibilidad. Y en ese sentido, pues nosotros hemos observado que se han dado casos. La credibilidad de un presidente comienza con más del 50% y al año, 2 años baja su credibilidad. En ocasiones ha bajado hasta menos del 20% y hasta menos del 10%, porque no hay consistencia, no hay una demostración de que lo que habla sí se traduce en una obra, sí se traduce en algo que ha mencionado. Eso entonces es lo que se llama la credibilidad. La credibilidad, por ejemplo, también la medimos en la Asamblea Nacional, en los asambleístas, en los partidos, en todos los líderes en general, ¿no? Y es bastante difícil de que hayan líderes que tengan un porcentaje superior al 55, al 60%, ¿no? Es un porcentaje que se lo puede considerar bastante aceptable en el caso pues, de lo que estamos analizando en este momento. Y esa credibilidad se traduce también en confianza y en el caso de ustedes, si se saca un porcentaje, al menos dentro de esa medición, de esa pregunta, se establece como resumen que hay un nivel de confianza bastante alto, un 95%. Bueno, hay ocasiones en que, vamos a decir, en las instituciones, cree o no cree, ¿no? Confía o no confía. También se dan casos muy grandes. La institución en la que más confía el ecuatoriano es lo que se llama en su familia.
95%, que es lo máximo que se observa, 95 y 97%, dice, confiamos en la familia. No hay más, dice, ¿no? Pero hay otras instituciones, por ejemplo, Fuerzas Armadas, la Iglesia, la universidad, la juventud. También se menciona mucho con índices superiores al 55, 60%, ¿no? Los medios de comunicación tienen una confianza algo inferior. Los bancos recuperaron su confianza, que bajó al 12% en los años de 1999, 2000. Recuperaron su confianza y ahora están sobre el 45%. Entonces, por eso es importante ver cómo se ha dado a lo largo del tiempo un índice para una misma persona o para una misma institución. En este caso, para el presidente de la República se tiene pues que el índice de credibilidad en él, en su palabra, siempre ha estado sobre el 50-55%. Bueno, es diferente también a la forma de ser, de una persona, ¿no? Eso iba a decir, medición interesante. Y ustedes también precisamente evalúan y encuestan el grado de aprobación a la forma de ser del primer mandatario, del presidente Rafael Correa, y ahí podemos revisar ya cuáles son esos indicadores. Este indicador también es muy interesante, porque dice, bueno, la gestión la conozco, la aprobación la conozco, la credibilidad también. Pero hay algo que tiene que ver con la forma de ser del presidente, cómo se refiere a los demás, cómo es lo que él se manifiesta siempre, ¿no? La actitud que tiene. Y si vemos los datos históricamente, por ejemplo, aquí estamos presentando solamente de los últimos meses, la actitud del presidente en alguna ocasión bajó incluso al 45, 46%, en una ocasión fue en alrededor de entre el 40 y 45%. Se recuperó a sobre el 50% y ahora vemos que está en el 51%, inferior al 54% que tenía en diciembre del año 2013. A la forma de ser del presidente. Fíjese que a la gestión la califica con sobre el 60%, pero a su forma de ser, a su actitud, ¿no? A la forma como se refiere a los demás, la califica un poco menos, la califica con el 51%. Y ha tenido una disminución de 54%, bajó hasta el 50% y ahora tiene 51%. A la forma de ser, de presentarse, de cómo trata a los demás, de cómo se manifiestan las sabatinas sobre todo, que son pues las expresiones que semanalmente las observa la población. Entonces, este conjunto de variables hacen entonces lo que ya se podría denominar la apreciación global del país en el mandatario, lo que es la aprobación a la gestión, la calificación a la gestión de gobierno, entre buena, muy buena, mala y muy mala, a la credibilidad en su palabra y también a su forma de ser. Con estas variables es posible entonces poder analizar con buen fundamento proveniente de lo que dice la población en lo que es su mandatario. Otra cosa también es también la calificación por áreas. ¿Cómo califica lo que hace bien o lo que hace mal? Por ejemplo, en lo que hace bien, la población menciona que es todo lo que es en la cuestión de construcción de vías, en lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es vivienda, tiene una calificación mejor. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere al control de la corrupción, a la dotación de empleo, al costo de la vida, tienen calificaciones menores. Entonces también es importante, cuando se hace una evaluación general, que se analice no solamente a la persona, no solamente al gobierno, sino también a las áreas de servicio a la comunidad. También la población no da una calificación alta a lo que es el control de la delincuencia. Es la menos valorada. Falta control a la inseguridad. Esta valoración también la hacemos no solamente al gobierno nacional, la hacemos también a los gobiernos provinciales, a los alcaldes. Hacemos el análisis de los 15 alcaldes de las ciudades que las estudiamos permanentemente y es muy interesante ver cómo cambia de una ciudad a otra. Y eso también le preguntamos a la población, ¿y usted qué espera? ¿Qué debería ser de bueno? ¿Qué debería ser de malo el mandatario o el alcalde, el municipio? ¿Hasta qué punto conoce a los concejales? ¿Hasta qué punto conoce a los prefectos? ¿Qué espera de los prefectos? ¿Qué espera de los gobiernos provinciales? Mediciones importantes. Este es un trabajo y interesante. de hacerse
si bien es cierto, no hay elecciones de aquí a un corto plazo para poder elegir presidente, si mañana tuviéramos esas elecciones en base a estos porcentajes que hemos revisado ahora, querría decir que el pueblo ecuatoriano continuaría respaldando la gestión de Rafael Correa y quizás dentro de un proceso electoral saldría favorecido. Este es un capítulo especial al que lo dedicamos permanentemente en nuestro estudio de opinión, que como le digo lo venimos haciendo desde hace tantos años. Es lo que se refiere a cuál sería el panorama electoral, en este caso en el año 2017, ¿no? Y ponemos de presentarse tales y tales personas como candidatos. Por ejemplo, si el presidente si se presentara Correa él, ¿cuál sería el resultado? Si este día fuese la elección del año 2017, le decimos al elector, tenga esta papeleta, en la cual está incluido Correa, el presidente. Si usted tuviese que votar hoy como si fuese el año 2017, ¿cómo votaría? Y el presidente, si la elección fuese este momento, también ganaría la elección, en este momento. ¿Con qué puntaje? Él recibió alrededor del 57% en febrero del año 2013 y ahora tendría un porcentaje algo menor, pero superior al 50%. Entonces, en este momento también sería electo presidente. Pero también vienen otros personajes, ¿no? Entonces hacemos cuáles son las personas mencionadas como posibles candidatos. Mencionan algunos que ya han sido candidatos. Lo mencionan al señor Guillermo Lasso, para el año 2017. Hay personas que también lo mencionan al actual alcalde de Quito, el señor Mauricio Rodas. Lo mencionan también al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aunque los dos alcaldes, tanto de Quito como Guayaquil, han manifestado que no serán alcaldes. Ese va a ser también un tema para una próxima conversación, sin duda alguna. Ese tema lo dejamos pendiente para una próxima conversación. ¿Qué le parece? Para ampliar ya ese estudio que ustedes realizan. Pues se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle a Polibio Córdoba el habernos acompañado hoy aquí en Desayuno de 24 horas analizando estas cifras tan interesantes. Dejamos pendientes esos otros temas y otros resultados de las encuestas ya en torno a autoridades seccionales. Hacemos un análisis de cómo se presentaría la situación del año 2017. Perfecto, queda pendiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero al regresar les contaremos que persiste la polémica por el nuevo impuesto que grava las compras por Internet. De ese tema hablaremos con una experta. Gracias por continuar en Desayunos de 24 horas. Bueno, $42 es el valor extra que deberá pagar si usted compra en el exterior por Internet bajo el sistema 4x4. Este es un nuevo impuesto que ha fijado el Comité de Comercio Exterior y que según el gobierno va a servir para reducir el microcontrabando e impulsar la industria local. Hay varias opiniones en torno a este tema y para eso hemos querido acompañar, hemos querido invitar a Gabriela Uquillas. Ella es asesora aduanera de la Cámara de Comercio de aquí de Guayaquil para analizar ese tema. Bienvenida, Gabriela, qué gusto que esté acá con nosotros. Y yo le preguntaba, este sistema del 4x4 rige a partir del 2008, es decir, podíamos traer a través de los couriers o comprando vía internet 4 kilos por un monto de hasta $400. ¿Qué prejuicio ha ocasionado este sistema desde entonces, desde el 2008, a la industria textil, que es quien ahora ha solicitado precisamente al COMEX que apliquen esta tasa para tratar, como ya lo decíamos, de reducir este contrabando que puede existir y dos, tratar de beneficiarlos más a los textileros nuestros? Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. En la práctica, el sistema 4x4, como tú lo mencionas, está vigente desde el año 2008 y fue dado como una ventaja principalmente para los migrantes, pero también para la ciudadanía que podía accesar a un mecanismo de cobro de importación exento del pago de tributos. Efectivamente, uno de los productos que más se importa por este medio son los textiles o el calzado, que hoy ha causado cierto reparo. Pero nosotros no podemos aceptar cuando se dice esto es contrabando. No creemos que netamente se está hablando de ese tipo de figuras. Lamentablemente, como en cualquier figura del comercio exterior, hay malos usuarios y a esos hay que atacarlos. La Cámara de Comercio no defiende bajo ningún concepto ningún mal usuario. Sin embargo, el mecanismo como tal creemos que debe analizarse particularmente en los diferentes sectores de afectación para poder ir
estableciendo los rubros que deben ser más controlados o los mecanismos de mayor control que debemos ir aplicando. Aquí cuando hablamos de los sectores mayormente afectados, hablamos de los couriers que ya han levantado su voz de rechazo a la imposición de esta medida. De hecho, ellos decían que, por ejemplo, ahora tienen que agilitar el envío de la mercadería que quizás ya tienen represada porque quieren evitar que la gente pague este impuesto y que su negocio se vea perjudicado. Bueno, como sectores afectados podemos ver varios, no solamente el sector de los couriers. Tenemos múltiples sectores, como Cámara hemos hecho un análisis general, en el que vemos que efectivamente podrían tener cierta contrariedad con el ámbito como actualmente está establecido el sistema courier. Y por eso nosotros creemos en el diálogo y creemos en que hay que ir analizando y dialogando con los diferentes sectores para buscar la mejor medida. Los couriers, por otro lado, efectivamente son un sector altamente impactado porque esta gran oportunidad que se le dio a la ciudadanía, tanto migrante como a la ciudadanía en general con las compras en Internet, podría verse frustrado y de la mano una serie de negocios ver limitada su actividad. Pero no así, por ejemplo, y ahí surge una inquietud. Si yo abro un casillero en Correos del Ecuador, por ejemplo, esa institución, por ser pública, ¿se ve exenta del pago de los $42 de tasa o también los tengo que pagar? Y había esta duda porque hay esto que se denomina esta tasa que tiene un servicio postal internacional, es decir, instituciones públicas tienen convenios internacionales y pueden traer mercadería exenta del cobro de algún impuesto. Bueno, efectivamente esa fue una de las primeras dudas que nos saltó y estuvimos altamente preocupados. Tuvimos una reunión con las autoridades aduaneras un poco para aclarar esta duda antes de que salga, de que conozcamos de la resolución, porque la resolución, lo que se había resuelto se conoció mucho antes del texto. Y generó esta preocupación. Sin embargo, sí se nos explicó una diferencia que creemos importante, pero que no es totalmente beneficiosa. ¿Qué es lo que tenemos? Correos del Ecuador tiene dos tipos de sistemas. Un sistema muy similar al sistema courier y un sistema que se radica por la gestión postal y está regido por la Unión Postal Universal. El sistema que quedaría aún exento del pago de estos $42 es aquel que se realiza a través de la Unión Postal Universal. Es decir, cuando yo como persona voy y entrego el paquete que quiero enviar, ahí no hay ningún problema. El problema está si lo hago por Club Correo, que es a través de la web. Correcto. Y además esto se realiza a través de la red postal internacional. Entonces, las características del proceso son distintas. Sin embargo, queda una brecha y si a lo que apuntamos es atacar a un presunto contrabando que señalamos se ha dado por esta vía, creemos que el hecho de que el mecanismo postal siga abierto, libre del pago de tributos, genera la misma brecha y dejará la misma preocupación que hoy estamos tratando de eliminar eliminar definitivamente la figura del 4x4. Y partiendo de que hay estas brechas todavía, eso nos haría pensar entonces que para que esta resolución entre en vigencia va a pasar todavía algún tiempo. Bueno, hay varios aspectos que ahora han salido al análisis. El tema de los migrantes, el caso de medicamentos, el caso de medicinas, ciertos alimentos particulares que requieren ciertas personas. Entonces, eso se ha señalado ya por parte del ministro de Industrias que va a entrar en un análisis. Lo que nosotros señalamos es, tal vez hubiese sido mejor que nos sentemos previamente, sectores públicos, sectores privados, conversemos, los diferentes actores privados, que muchos de ellos se contraponen en sus anhelos en relación con este tema y haber sacado un mecanismo lo más viable o práctico para todos. Definitivamente, pero como ya lo decíamos, bueno, hay que esperar a que esté publicado en el registro oficial, de ahí tiene una vigencia de 30 días para que ya entre en marcha esta aplicación de la tasa de $42. En todo caso, todavía es un tema que se está conversando, como ya lo decía Gabriela, hay opiniones contrapuestas, hechos que todavía quedan por hilar, todavía están en el aire, así que tema pendiente del que todos estaremos atentos. Quería agradecerle su presencia hoy aquí a Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. La inflación mensual de junio de este año fue de 0.1%. En otras palabras, los precios subieron entre mayo y junio de 2014 en este pequeño porcentaje. En general, el mes de junio suele tener inflaciones bajas. En los últimos 6 años, la inflación de junio ha estado en niveles similares al del mes pasado. Incluso en 3 años llegó a ser negativa. Es decir, en esos 3 años, en junio, los precios en promedio cayeron un poquito. En realidad, las inflaciones bajas como estas son típicas de los meses de verano de la sierra. O sea, mayo, junio, julio y agosto tienen inflaciones más bajas. Mientras tanto, hay meses cuyas inflaciones son típicamente altas, por ejemplo, enero.
Aquí vemos la inflación mensual de enero y de junio de cada uno de los últimos 6 años y se puede apreciar que siempre enero tiene una inflación mucho más alta que junio. Este es un fenómeno conocido como la estacionalidad de la inflación, por el cual hay ciertos meses, como enero, que tienen siempre inflaciones más altas que otros meses. Muchas gracias. Continuamos con más. En un hecho histórico para las organizaciones que trabajan con la población GLBTI, se presentó la primera agenda pro derechos de las diversidades sexogenéricas. Sobre el tema dialogamos con Andrés Cuadrado, coordinador de cooperación de la Fundación Esquel, a quien damos la bienvenida a los desayunos de 24 horas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Andrés. Y empezamos por comentar, ¿cuál ha sido el proceso de construcción de esta agenda? Buenos días, Liz. Buenos días a toda la televidencia. Muchas gracias por este espacio. Nosotros como Esquel hemos sido los facilitadores de este proceso importantísimo para las organizaciones, para las militancias de las diversidades sexogenéricas. Y el proceso ha consistido básicamente en algunos pasos. El primero ha sido unas reuniones que se han generado, un enfoque de trabajo, varios activistas, varias organizaciones, varios líderes, varias lideresas que trabajan pro derechos de estas diversidades se han puesto de acuerdo en cuáles son estos temas determinantes y súper imperiosos para que ellos se puedan garantizar efectivamente en derechos y puedan vivir plenamente su ciudadanía. A partir de este proceso, cuando ya hemos tenido este marco estructural de enfoque, hemos hecho un trabajo conjunto con aproximadamente 28 organizaciones de todo el país, de varias provincias, donde nos hemos juntado en la ciudad de Quito para tener 2 días de trabajo específico en el cual se ha construido, se ha propuesto, se han generado algunas situaciones específicas que se han demandado y se han propuesto a todas las actorías para efectivamente cristalizar ese documento que lo tenemos aquí, que es la Agenda Pro Derechos de las Diversidades Sexogenéricas, que ha tenido ya 2 momentos de presentación. Tanto en Quito como en Guayaquil. Pero ¿cuáles son los objetivos específicos ya de esta agenda, Andrés? Bueno, más que objetivos, la agenda plantea resultados esperados y plantea unas estrategias. Esperamos que al año 2020, cuando efectivamente estamos nosotros, estamos teniendo la meta específica como año, podamos regresar a ver en cada uno de los 4 capítulos que se ha delimitado, que son derechos civiles, derechos económicos, derechos educativos y derechos sanitarios, cuáles son específicamente las cosas que nos gustaría ver. Hay unos planteamientos, hay unas alianzas que nosotros las ponemos ahí como necesarias con actores diversos, públicos y privados, diferenciados. Esto creemos que es una gran tarea de todos y todas. Entonces, la situación es más bien hacer una invitación a todas estas actorías públicas y privadas a que nos podamos sumar a garantizar este esfuerzo que busca que las ciudadanas y los ciudadanos que son simplemente diversos puedan efectivamente garantizarse con derechos. Ahora, esto de aquí, como usted decía, con un resultado del 2020, pero teniendo quizás cortes de medición para ir evaluando cómo ha funcionado periódicamente, porque estamos 2014, faltan 6 años, entonces a lo mejor cada 2 años ir analizando, viendo en qué sí se ha logrado avanzar, en qué todavía hay que trabajar. Exactamente, o sea, el planteamiento que tenemos que hacer es ya sentarnos a trabajar en los puntos que dice la agenda, hacer carne estas estrategias y efectivamente hacer un sistema de planificación, de monitoreo y evaluación de los resultados que se están dando de la agenda. Eso es todavía una tarea que tenemos que construirla ahora y que tenemos efectivamente que ir haciendo unas mediciones paulatinas de cómo nos está yendo, de cómo estamos avanzando, de qué cosas necesitamos reforzar y cómo efectivamente a 2020, cuando estamos planteando eso, vamos a generar resultados específicos. ¿Y es una agenda que invita a la participación de la ciudadanía en general? Sí, invita a la participación de todas y todos los actores. Efectivamente, esta no es una cuestión de las diversidades, es una cuestión pro las diversidades, pero que nos tiene que invitar a todos los actores. De hecho, yo quería hacer la invitación a Teleamazonas, que fuese, ojalá, el primer canal de comunicación que pudiese firmar la adhesión a esta agenda o que pudiese reconocer esto como una herramienta y un instrumento válido de trabajo pro la exigibilidad de derecho de ciudadanas y ciudadanos, de la garantía de derechos de ciudadanas y ciudadanos.
La verdad es que ha sido un gusto contar con usted el día de hoy, Andrés Cuadrado, coordinador de cooperación de la Fundación Esquel, y habernos puesto a consideración los detalles y la propuesta que trae consigo la elaboración de esta agenda pro derechos de las diversidades sexogenéricas del Ecuador, que fue presentada el día de ayer acá en Guayaquil. Exactamente. Hace ya 2 semanas en Quito, y cuyo objetivo final es medir esas metas ya para el 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Se nos termina ya el tiempo, amigos. También gracias por su compañía el día de hoy aquí en los desayunos de 24 horas. Quédese en compañía de Teleamazonas. Ya mañana estará con ustedes la abogada María Josefa Coronel. Ya vienen las noticias. Muy buen día.